y es así. La Virgen María ascendió al cielo sin morir, y eso es el dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Esto está en la Biblia? No, pero ellos creen que la tradición, la cultura, la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana es tan importante como lo que dice en la Biblia. Nosotros, a partir de Lutero, nosotros creemos que es importante lo que está en la Biblia. La cultura se tiene que modelar a lo que la Biblia dice. Entonces, vamos a la Biblia. Por favor, acompáñeme. Creo que Arturo Razo ya citó ese versículo. Vamos a empezar por Mateo capítulo 18 y versículo 10. Vamos a ver. Vamos a empezar a leer la Biblia, a ver qué es lo que pasa. Mateo capítulo 18, por favor. Y versículo 10. 18 y 10. Aquí, este versículo, algunos hermanos o los hermanos, yo los voy a llamar de hermanos, mismo que a mayoría de las personas, los cristianos, no creen que los católicos, apostólicos o romanos sean hermanos y se vayan al cielo. Yo no sé si yo tengo la capacidad espiritual o la capacidad intelectual para decidir quién va al cielo y quién no va. Entonces yo, Samuel, los voy a llamar de hermanos, hermanos católicos romanos. Si ustedes no quieren, no hay problema. Solo quiero que entiendan por qué los llamo de hermanos. Porque en Mateo 25, cuando el propio Cristo dice que vendrá y pondrá su trono donde va a juzgar a las naciones, y de todos los pueblos y de todas las naciones vendrán y serán considerados hijos suyos. Entonces, entiendo si te deja un poco incómodo o no confortable, pero solo quiero que entiendas. Los católicos romanos afirman que existe ángel de guardián para los niños por causa de Mateo 18 y 10, que dice así. Es Jesús diciendo, ese es el problema. Es Jesús que está diciendo. Jesús dice así. Miren, Mateo 18 y 10. Miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y ahora. Y ahora. Si nosotros tomamos apenas un versículo, puede ser que entiendamos o que nos pueda hacer entender que está hablando, está diciendo que los angelitos de cada uno de estos pequeños, de estos niños, está en el cielo contemplando, pero ahí dice así, los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Entonces, parece ser, nos da la idea de que esos angelitos o esos ángeles que cuidan de esos niños están siempre en el cielo. Dos preguntas importantes antes de continuar. ¿Para qué sirve un ángel? La palabra ángel viene del término griego angelos, que quiere decir mensajero. Entonces, cuando pensamos en seres celestiales, nosotros tenemos ángeles, querubines, serafines, los ancianos que están en la presencia, los seres vivientes que están en la presencia del Señor, los 24 ancianos que alaban a Dios y sacan sus coronas. Todos esos, los tronos, potestades, son seres espirituales que nosotros decimos son todos ángeles. Ángel es algo, es como que un cargo, es como que una función específica de traer un mensaje. Todas las veces que aparece un ángel en la Biblia, y ahí yo te cito decenas de versículos y capítulos y libros diferentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que todas las veces que aparece un ángel, el ángel aparece para traer un mensaje, siempre. En todas las veces que aparece un ángel, trae un mensaje. En Hebreos dice, no son los ángeles seres espirituales que ministran, ayudan, cooperan con aquellos que van a heredar la salvación. Sí, de alguna manera nosotros creemos que los ángeles en algunas situaciones nos ayudan o nos protegen,
pero no tenemos un ángel designado, el ángel de Samuel, el ángel de Pedro, el ángel de Arturo. Es como que la idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana es como que cada uno tenemos un secretario particular espiritual que de alguna manera me va a proteger, me va a traer informaciones privilegiadas o va a mostrar cómo yo soy importante para Dios. Esa es la idea cultural católica apostólica romana. Ahí en Mateos 18 y 10 dice que sus ángeles están face a face eternamente con nuestro Dios. Yo les había dicho la clase pasada que tenemos que analizar en su contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús dice eso? Jesús no dice las cosas de la nada, o sea, fue a decir algo. Entonces te invito a que leamos Mateos 18 a partir del versículo 1. Fíjate que acabamos de leer el número 10. Vamos a leer a partir del versículo 1, 18, 1. Y miren lo que está pasando. Hay un detalle importantísimo. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron. Fíjate lo que los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Mira la pregunta de los discípulos a Jesús. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Le están preguntando a Jesús para que te des cuenta que ellos no entendían quién era Jesús. Ellos seguían, pero todavía no tenían no les había caído en la mente de con quién estaban hablando. ¿Cómo le preguntas a Jesús quién es el más importante? Si hay alguien importante en el cielo, Jesús. Ellos le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? En otros pasajes, en otros evangelios, es porque ellos estaban discutiendo entre ellos mismos, los discípulos, quién es el más grande, quién es el mejor, quién es el más poderoso. Y ahí le preguntan a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Versículo 2. Jesús, mira lo que él hace. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. O sea, los discípulos preguntan, ¿quién es el más grande? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús no le responde. Jesús toma un niño y lo puso en el medio de ellos. Versículo 3. Entonces dijo, después que Jesús toma un niño, lo pone en medio de ellos, les dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Si yo fuera tú, yo subrayaba el versículo 3 entero, porque mira lo que está pasando. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús no dice nada. Toma un niño, lo pone en el medio de ellos, lo toma como ejemplo apenas y le dice, les aseguro, les afirmo, les digo con convicción, les aseguro que a menos que ustedes cambien, que ustedes ahí que están pensando quién es el más grande, y se vuelvan como niños y se tornen, se conviertan en niños, no niños de ser chiquilín, y sí de ser inocente como ese niño. Se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Eso tiene que explotar nuestra cabeza. Los discípulos estaban diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús les dice, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Si continúan pensando así como ustedes piensan, si continúan siendo así como son, ustedes ni siquiera van a entrar en el reino de los cielos. El corazón es importante, como dice Irving. O sea, ¿cómo es un niño? Les voy a dar un ejemplo de mi hijo. Mi hijo. Tengo dos, como ya dije en algunas lives. Uno se llama Benjamín y el otro se llama Vicente. Benjamín tiene 9 y Vicente tiene 5 años. Ahí ellos le estoy enseñando a andar de skate. Hay una pista de skate acá y estamos andando de skate. Algunos lugares se llaman de patineta. Bueno, estamos andando de skate o patineta, depende de donde ustedes estén. Y yo les dije que el sábado los iba a llevar. El sábado los iba a llevar. Mi esposa le dijo a mi hijo mayor, a Benjamín, que tiene 9 años, le dijo, el sábado que viene, papi va a viajar y yo iba a viajar. Y yo le había prometido, pero después me di cuenta que no podía. Le dice mi esposa, el sábado vamos a salir a hacer un picnic porque papi no va a estar y va a viajar. Y mi hijo le dice a mi esposa, no, papi dijo que no iba a llevar a andar de patineta. Y mi esposa dice, no, papi va a viajar. Y mi hijo dice, no,
papi dijo que me iba a llevar de patineta. Y le dice mi esposa, ¿por qué dices así? Él dice, sí, porque él prometió. Yo no le di garantía, yo no le prometí nada, yo no firmé un contrato o algo así, apenas le dije. Y esa es la idea que Jesús le está pasando a ellos. Es porque los niños creen porque su padre les dijo, simple así. Nosotros cuando crecemos, nosotros queremos pruebas de las cosas. Queremos que el Señor nos pruebe, nos muestre, nos haga ver y cosas así. Él le dice así, si ustedes no se tornan como estos niños inocentes que creen solo porque yo les digo que es así, porque un niño es así, cree porque el padre dice que es así. Es por eso que a veces en la Navidad ellos esperan al Papá Noel o en los Reyes Magos, ellos ponen pasto y agua para que los camellos coman. ¿Por qué? Porque sus padres le dijeron. Y esa es la idea, ese es el corazón que dice Jesús. Si ustedes no tienen un corazón puro y un corazón que es enseñable, que es un corazón que es apasionado, mi hijo me ama no porque yo le doy dinero, porque él entiende quién soy, me ama porque yo soy su padre y no porque le puedo dar algún tipo de beneficio. Y es eso exactamente lo que estaba diciendo. O sea, si ustedes no tienen el corazón de este niño que no hace las cosas porque quiere alguna cosa en cambio, simplemente hace porque te ama y porque él cree que tiene que hacer eso y él cree en ti porque eres el padre y pronto. Tú no tienes que probarle a tu hijo que tú le amas o que le vas a comprar algo o que lo vas a llevar al shopping o que lo vas a llevar al circo, no importa. Si tú le has dicho, el niño va a creer. Y es eso que Jesús está diciendo. Si ustedes no tienen ese corazón, ni en el cielo van a entrar. Entonces, fíjate, en portugués se dice cavalo de pau. Fíjate esa vuelta que le da Jesús a lo que ellos estaban preguntando. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús le dice, ustedes con ese pensamiento ni al cielo se van. Simple, punto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, él está diciendo no que tienen que ser chiquelines y volver a usar pañales. Está diciendo que tienen que ser inocentes como esos niños. Tienen que creer como esos niños. Y es como en el primer amor. ¿Se recuerda cuando recién aceptaron a Jesús? Que ustedes creían en todo, ¿por qué? Porque estaban ansiando, estaban apasionados, estaban amando demasiado a Jesús y la predicación te hacía llorar y un himno te hacía llorar y una alabanza te ponía los pelos de punta. ¿Y por qué? Porque Dios dijo que iba a estar. Y yo creo porque él dice donde hay dos o tres, él está ahí en el medio. Entonces creo que Jesús está aquí. Es sobre eso que Jesús está diciendo, sobre esas personas que tienen un corazón puro, un corazón limpio, un corazón enseñable, un corazón admirado con las cosas de Dios. Entonces Jesús le dice, capítulo 18, Mateo 18, versículo 3. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Bueno, primero, si tú te pones como un niño, vas a entrar, si no, no vas a entrar. Y si tú te humillas, si Jesús le dice a un niño, ven aquí, el niño viene, vete para allá, el niño se va. ¿Por qué? Porque el papá le dijo. Cuando nosotros crecemos y creemos que somos autónomos y somos dueños de nuestro propio nariz, que Dios te dice, no hagas eso, y nosotros hacemos. No te vayas por ahí, y nosotros no vamos. No te cases con fulano, nosotros no casamos porque yo mando. ¿Entiendes lo que quiere decir? Bueno, versículo 5. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. No está diciendo niño por niño, y sí con ese corazón. Está hablando de una cosa importante, de un corazón, de una actitud, de una manera. Y quien recibe a personas con esta actitud, con este corazón, con esta manera, me recibe a mí. Versículo 6. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que haga pecar a los demás. Está hablando de personas que creen sinceramente en Dios, que son puras de corazón. No está hablando de niños, niños.
Él tomó el niño como un ejemplo, pero no está hablando de ser chiquilín como un niño, ni tampoco infantil. Está diciendo que tenemos que tener ese corazón, esta manera de ser, esta manera de creer y esta manera de amar a Dios. Versículo 9. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale que entrar tuerto en la vida eterna que con los ojos ser arrojados al fuego del infierno. Fuerte eso. Y después del versículo 9, ahí dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Ya no está más hablando necesariamente de niños. Está hablando de estas personas que tienen un corazón enseñable, estos que son jóvenes en la fe, están empezando ahora, son recién nacidos espiritualmente. Es sobre ellos que Jesús está hablando. Y sobre ellos que dice que sus ángeles están. O sea, es un concepto muy difícil de explicar. Lo que nosotros no podemos es hacer una doctrina bíblica a partir de un único versículo, porque ahí había una cultura, y esa cultura no es de ahora, es una cultura antigua y mucho más antigua do que la época de Jesús. Ya los fariseos, los saduceos, que eran grupos políticos teológicos, había esa pelea si existían los ángeles o si no existían, si se podrían adorar a los ángeles o no se podrían adorar a los ángeles. Entonces quiero que me acompañes en Hechos capítulo 12, porque aquí pasa otra cosa que da fuerza a, mm, a lo que aseguran, lo que afirman los que dicen que hay un ángel de la guardia para cada uno de nosotros. No hay en la Biblia ningún versículo que diga que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Hay algunos versículos que nosotros decimos y lo torcemos para que diga lo que nosotros creemos, que eso es un problema teológico. Bueno, en Hechos capítulo 12 y versículo 15, es que Pedro había sido preso. Y en Hechos capítulo 12, versículo 15, si leemos apenas el versículo 15, dice esto. No, voy a leer el 14. Hechos capítulo 12 y versículo 14. Al reconocer la voz de Pedro, está hablando de Rode, la criada, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está en la puerta, exclamó. Versículo 15. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Y ahora, de nuevo, como instituto, nosotros no trabajamos solamente algunos textos que son fáciles, son bonitos y son que nos gusta y lo ponemos en el video en nuestro carro, en nuestro coche. Nosotros intentamos entender qué es lo que eso quiere decir y donde la Biblia se calla, nosotros también. Es un fenómeno cultural. En la época se creía que cada uno de ellos es de la cultura judía, de la cultura hebrea, que cada uno tenía un ángel que lo representaba. Tanto es verdad que cuando Rode dice, es que está Pedro en la puerta, ellos dicen, no, estás loca, es su ángel, es como el ángel de Pedro personificado y capaz con la misma voz es que estaba allá o llegó allá. Bueno, si leemos apenas ese versículo 18, 15, 12 y 15, parece ser que eso existe. Pero mira, te invito a que leamos Hechos capítulo 12 a partir del versículo 6. Dice así. Recuerden que él estaba preso. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, se refiere a Pedro, dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, que estaba bien preso. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. Capítulo 12, versículo 7. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, deprisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Versículo 9. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que estaba de una visión.
Él no sabía si eso era de verdad o estaba teniendo una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron, caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Versículo 11. Antes que vamos al versículo 11, el ángel lo dejó solo. El ángel lo dejó solo. El ángel o un ángel del Señor a veces sí interviene para protegernos, sacarnos de una situación diferente. Yo creo en eso. Existe el mundo espiritual, pero no es como nosotros creemos, que hay un ángel que es mi empleado, que hace lo que yo quiera o que me protege y me sigue y me protege como si yo fuera de vidrio y me fuera a quebrar. Ahí dice que el ángel llegó, lo levantó, le metió unas palmadas en el costado, te despiértate, ¿eh? Y se caen las cadenas, abre las puertas, lo acompaña y pronto, chao. Y lo deja solo. No existe, no existe un versículo en la Biblia que diga que nosotros individualmente somos acompañados por un ángel individual. Es una cultura que viene de la Iglesia Católica Apostólica Romana y también hay un sincretismo religioso increíble, que es una mezcla esotérica de que hay gente que sabe el nombre de los ángeles y descubre cuál es el nombre de tu ángel para que tú le ores a tu ángel. Eso es peor. Ya vamos a ver eso. En las iglesias pentecostales y las iglesias modernas, ingresó esa idea de que además de cada uno tener su propio ángel, tú puedes saber el nombre de tu ángel y puedes orar a tu ángel. Eso es una herejía. Simple así, simple así. Bueno, partimos de el final del versículo 10 que dice, bueno, de repente el ángel lo dejó solo. Versículo 11. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para libertarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba, o sea, que él fuese muerto. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, a donde muchas personas estaban reunidas. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder a la sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo, o sea, sin abrir. Esa otra parte ya la hemos leído. Entonces, hasta ahora, si leemos un pedazo separado, parece ser que había un ángel específico de Pedro y que tenía la misma voz. Pero lo que pasa es que el ángel enviado por el Señor lo libera de la cárcel y se va. Y él para en la frente, habla con su propia voz y ellos dicen, parece que es su ángel. No afirma la Biblia que es su ángel ni que cada uno tiene su propio ángel. Y por causa de esos problemas que tenemos cultural y por esa mezcla de otras religiones esotéricas donde se hacen culto a los ángeles y se tratan a los ángeles como seres importantes, es que en Colosenses capítulo 2 y versículo 18, por favor. Samuel, antes de Sí, seguir, dos sí. preguntas. Y Mauricio ha preguntado sobre Salmos 91, 11, que habla que de los ángeles nos guardarán. Y después Javier ha dicho, pues en sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden todos sus caminos. Eh, En la tentación que se hace a Jesús y Jesús le dice, no pongas a pruebas a tu Dios. O sea, son pasajes y recuerden que salmos son músicas, son canciones. En el inicio, en el inicio de las clases, nosotros vimos que la Biblia tiene que ser entendida en la estructura textual. Los salmos son himnos, son loores, son alabanzas. Sí, son inspiradas, antes de que se enfurezcan, son inspiradas. Lo que nosotros no podemos es sacar doctrinas de ahí. Recuerdan que leímos el Salmo 137, donde decía que al final decía así, dichoso el que estrellara a sus hijos contra las piedras. ¿Recuerdan de eso? Están en los Salmos. ¿Vamos a arrojar los niños contra las rocas? Creo que no. Por innumerables razones. Primero, porque es ilegal. Te vas preso
y no se hace eso con niños. Entonces, fíjense, hay que leer, no quiere decir que no tiene validad. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos decir una doctrina y afirmar que cada uno tiene su ángel a partir de un salmo, donde la idea principal es loor a Dios, alabanza a Dios, decir cómo Él es magnífico, maravilloso, contar las cosas que Él hace, que sus ángeles nos protegen. Yo no estoy diciendo que los ángeles no nos protejan, que eventualmente un ángel te va y te ayude, que te proteja, te saque de una situación mala. Lo que yo estoy diciendo que bíblicamente no podemos afirmar que cada uno tiene un ángel individual, personal, que te protege específicamente de algunas cosas. Porque ahí tenemos un segundo problema. No sé si ustedes, no sé cuál es el índice de los países donde ustedes están. Voy a hablar de acá de Brasil. Digo más, voy a hablar de Santa Catarina, que es la provincia donde yo vivo. Yo vivo en el sur del Brasil. En el sur de Brasil, en el último, acá se llama censo, el último censo que se hizo aquí en Brasil, en Santa Catarina, donde yo vivo, por día son violados más de 5 niños. 5 niños por día son violados. Son violados, eh, son abusados, son acosados sexualmente 5 niños por día en Santa Catarina, que es el estado donde yo estoy. Yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el ángel de esos niños? Es una pregunta, no es teológica, es una pregunta de lógica. De esos 5 niños por día que son acosados sexualmente, casi la mayoría, 80-90%, son siempre por parientes próximos, padre, tío, hermano, abuelo. O sea, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿de dónde se saca la idea que cada niño tiene un ángel que lo protege? Es una idea cultural de la Iglesia Católica. ¿De dónde ellos sacan esa idea? Sacan de Mateo 8, 18 y 10, pero la base principal para ellos está en los libros apócrifos. Recuerden que la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene 7 libros a más que nuestra Iglesia Protestante. Y en esos libros a más que ellos tienen, está técnicamente que cada niño tiene un ángel que lo protege. Entonces, es una cuestión teológica discutible, porque sacando los libros apócrifos que ellos tienen a más que nosotros, no hay otro pasaje. A no ser que digas, porque el ángel del Señor acampa. Sí, el ángel del Señor no es un ángel o los ángeles. El Salmo dice sobre los ángeles. Sí, sobre los ángeles también. Y a veces los ángeles intervienen, pero no quiere decir que tengamos cada uno personal. Bueno, para no... Sería, ¿Sí? sería importante, no sé si hablar de ese tema de cuando la Biblia habla de ángel y cuando habla de ángeles, ¿no? Son la Cuando habla diferencia. el ángel, sí, cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice el ángel del Señor, es posible que se trate de una personificación del propio Jesucristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, de vez en cuando, Dios se presentaba. Alguien dijo sobre Jacob y el ángel. Ya leímos aquí también. No era un ángel. Si tú lees, es el propio Dios personificado. Es una tarea. Fíjense, cuando Jacob está con un ángel, cuando está con un ángel, está luchando con ese ángel, Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel dice, ¿quieres saber mi nombre? Y él le cambia el nombre de Jacob para Israel, porque luchaste con Dios y has sobrevivido. Lee, pueden leer, vas a ver quién es un ángel. Ahí dice así, pero cuando los ángeles anunciaron a los pastores, a María, a Isabel, a la madre, a Manoah, también la madre de Sansón, todo eso son apariciones de ángeles que traían una información, porque ángel es mensajero. Es importante que leamos Colosenses capítulo 2 y versículo 18, Ahí, porque en la época... perdón, ahí contesta la pregunta que Bernardo ha hecho ahora, ¿no? ¿Y por qué le llamamos los pastores de ángel? Porque ángel es mensajero y quien trae el mensaje es el ángel de la iglesia, ¿no? El ángel de la iglesia. Y cuando decimos así, al ángel de la iglesia, es por causa de Apocalipsis. Cuando esas cartas iban para el ángel de la iglesia, para la persona que traía el mensaje. Ángel es siempre un mensajero.
quien trae el mensaje. Pablo dice, si incluso un ángel trae un evangelio diferente al que nosotros le hemos dicho, que sea anatema, que sea maldito. O sea, cualquier anunciación, cualquier información es siempre traída por un ángel. Ahí tú me dices, bueno, pero un ángel puede ser un querubín o un serafín. Bueno, eso nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que un ángel puede ser un ser divino que sea apenas para ser mensajero o puede ser una función. Esa es la idea. No, la Biblia no deja explícito que es una cosa y que es otra. Pero para que matemos un poco ese tema, en Colosenses capítulo 2 y versículo 18 es importantísimo. Colosenses capítulo 2 y versículo 18. Dice así. Mejor, voy a leer a partir, bueno, voy a leer 18 después en contexto. Bueno, Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice así. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano. No es de ahora, ese problema es muy antiguo. O sea, antiguamente también decía, yo vi un ángel, veo ángeles volando. Hermanos, estoy viendo un ángel que está entrando ahí con una espada en la mano, con fuego. No sé. El ángel es para traer un mensaje. Si tú estás viendo un ángel, este ángel te tiene que traer un mensaje. ¿Y por qué yo digo eso? Porque en todas las veces que aparecen ángeles hablando con personas en la Biblia, ellos traen un mensaje. Simple así. Simple así. Voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 16. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a los días de fiesta religiosa, de la luna nueva o de reposo. Versículo 17. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno. ¿Qué realidad? De Cristo. Voy a leer de nuevo. Si tú piensas y sacas un pedacito, no entiendes la magnitud, la importancia del versículo. Recuerden que cuando yo leí el 18 dice así, no dejen que les prive de esta realidad. ¿Qué realidad? Si tú lees el versículo 17 dice así, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. La realidad es Cristo. No dejen que se les prive esta realidad. No dejen que se les prive Cristo. De esos que se ufanan de fingir humildad y adoración a los ángeles. Salta hasta el versículo 23, dice así, tienen sin duda apariencia de sabiduría y de su afecta piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, no sigan esas personas que dicen que ven ángeles solo porque dicen que ven ángeles, que no les priven de lo que Cristo es de verdad. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que tienen preguntas. Yo sé que ustedes no concuerdan, pero lo que yo digo es Biblia. Yo estoy mostrando argumentaciones y planteos bíblicos. ¿Alguien puso alguna otra cosa, André? Eh, Ha puesto aquí, a verlo aquí, pedazo del ángel. Hebreos 13:2, sin saberlo, Perfecto. hay quienes han hospedado a Ángeles. los ángeles totalmente Eh, desacuerdos. no, antes de continuar con eso, normalmente, ¿qué ustedes creen? ¿Los ángeles tienen alas o no tienen alas? Los ángeles son rubios de ojos azules. Es eso. Entienden cómo nosotros tenemos una idea de los seres celestiales, que es una idea cultural que nos fue pasada por generación en generación y nosotros la defendemos, pero nunca paramos para pensar, ¿de dónde salió eso? Los ángeles de la Iglesia Católica son pintados normalmente como niños por la idea de ser inocentes y siempre tienen alas. En la Biblia, ninguna aparición de ángel dice sobre alas. Los ángeles no tienen alas. Los ángeles no tienen alas porque los ángeles son espíritu.
y las alas sirven para en el mundo físico poder burlar un poco la ley de la gravedad. O sea, las alas son importantes para las aves en la tierra, en este mundo físico, pero ellos son seres espirituales, no necesitan de alas. Ah, pero Isaías vio querubines con 6 alas, con 2 tapaban sus rostros, con 2 tapaban sus pies y con 2 volaban. Sí, es la manera como ellos se presentaron, porque eventualmente aquello era una visión muy diferente por lo que él veía. Pero ¿para qué necesitan alas si son espíritu? Y digo más, el pasaje que la hermana acabó de decirnos, es así, cuiden de la hospitalidad, porque muchos sin saber hospedaron ángeles. Muy bien, llega a tu puerta alguien con alas. ¿Cómo tú no vas a saber que es un ángel? De nuevo, si van a, leen después Jacob, cuando se va, cuando, lean Jacob cuando pelea con el hombre, no dice que es ángel. Génesis 32, a ver. Génesis 32. Uf, ya está tarde. Génesis 32. Acompáñenme, por favor. Génesis 32 y 22. ¿Encontraron? Todos, Eh, Arturo ha dicho sobre los que tiene alas llenos de ojos, son los querubines. Ezequiel perfecto. 10:12. Ezequiel, en Ezequiel hay esa visión. Isaías también tiene una visión diferente. Son seres espirituales que no son ángeles, porque ángel es un mensajero y es normalmente confundido con un hombre en todas las veces que le aparece. Cuando le aparece a Zacarías, cuando le aparece a María, cuando un ángel aparece a todas las personas, siempre aparece sin alas. Claro, yo entiendo, como dijo Nairobi, es una simbología. Y entiendo por qué que en la Iglesia Católica se ponían ángeles, porque antiguamente las personas no sabían leer. Recuerden de eso. Siglo X, XI, XII, XIII, las personas que acudían a la iglesia eran analfabetos. Solo los padres rezaban la misa en latín. No, las personas no sabían leer y el padre que sabía leer hacía la misa en latín. Entonces los afrescos en las ventanas de las iglesias católicas teníamos siempre las figuras de personajes bíblicos que mismo que sin tú no sabías leer, tú podías acompañar y saber sobre el nacimiento de Jesús, sobre su pasión, sobre su crucificación, sobre su ida al cielo. Entonces era una manera de enseñar. ¿Y cómo ibas a diferenciar a los pastores y el ángel que le traía la información a los pastores? Se dibujaban a los ángeles con alas para diferenciación, ya que tú no sabías leer. Y ahí se crea la cultura que los ángeles tienen alas, pero los ángeles no tienen alas, por lo menos los ángeles bíblicos. Aquí en Brasil, voy a hacer un paréntesis, acá en Brasil hay unos pastores que oran y las personas ven plumas de las alas de los ángeles. Bueno, prefiero no comentar eso. Génesis 32 y 22. Fíjate la secuencia de la lectura. Génesis 22, 32 y 22. Dice así. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas. Sí, escuchaste bien. Jacob tenía 2 esposas y tenía más 2 concubinas. Tenía 4 mujeres. Por eso no se puede sacar doctrinas de un texto histórico. ¿Entienden por qué estudiar la Biblia es más importante que apenas supuestamente leer? Entonces, aquella misma noche, Génesis 32 y 22. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó sus 2 esposas y sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó al lado del río Jacob. Una vez, versículo 23, una vez que lo había cruzado, hizo pasar, primero pasó sus esposas y sus hijos, después que pasó todo eso, también todas sus posesiones. Versículo 24. Quedándose solo. Fíjense que Jacob estaba solo. Cuando ese hombre se dio cuenta, disculpe, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Yo voy a leer de nuevo y bien despacio para que ustedes me entiendan. Estamos en Génesis, capítulo 32, versículo 24.
Jacob pasó todas sus pertenencias, pasó sus esposas, pasó sus hijos para el otro lado del río y estaba solo. Versículo 24, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. No dice un ángel, dice un hombre, porque normalmente los ángeles que no tienen alas eran confundidos con hombres. Ahí tú dices, ahí está la respuesta. Este también era un ángel que fue confundido con un hombre. Vamos a leer. Versículo 25. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Versículo 27. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Versículo 28. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con, léelo ahí en tu Biblia. ¿Lo leyeron? Has luchado con un ángel, con Dios. Está escrito aquí. Ah, pero yo no concuerdo. Está aquí. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre. En ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Lo voy a leer de nuevo. Versículo 30. Jacob llamó a ese lugar de Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada, iba rengueando. Por esa razón, los israelitas no comen el tendón de esta coyuntura de la cadera, porque Jacob se tocó en dicho tendón. No dice que es un ángel. ¿Y ahí? ¿Cómo resolvemos eso? Culturalmente se dice que Jacob luchó con un ángel. Y si miras en los afrescos, en las pinturas de las iglesias católicas, o los libros de historia, o los libros teológicos, se ve Jacob luchando con un ángel con alas. Y ahí no dice de ángel, no dice de alas. Y ahí, ¿cómo resolvemos eso? En Colosenses dice que no tenemos que hacer culto a los ángeles. Sí, los ángeles son seres espirituales que, amando de Dios, no a nuestro mando, amando de Dios, nos pueden salvar, nos pueden proteger o pueden interactuar de alguna manera con nosotros, trayendo una información. Pero nosotros no tenemos cada uno, bíblicamente hablando, un ángel guardián, cada uno con su propio ángel para las demandas que yo quiera. No es mi empleado, ni tampoco es una protección particular, no es un guardaespaldas de nosotros. Nosotros podemos orar para que Dios y sus ángeles nos protejan, que está todo bien, es una oración, pero no quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un ángel especial, particular, porque eso no está en la Biblia, eso es cultura de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Un detalle importante, el nombre de Jacob, que quiere decir engañador, porque él engañó a su hermano para la primogenitura, fue cambiado para Israel. Cualquier encuentro que tenemos con Dios nos cambia de alguna manera. Es imposible encontrarte con Dios y seguir de la misma forma. No es un ángel, es Dios. Claro que Dios es teológicamente, cuando es una personificación. Dios es espíritu, Dios es incognoscible, Dios no se puede entender, no se puede tocar, no se puede nada. Entonces, cuando decimos así que Él se hizo hombre, Él no que se achicó, Él se hizo mostrar de la manera con que Jacob lo podría entender. Él no se presenta como Él es, nosotros no lo entenderíamos. Nosotros no tenemos la capacidad intelectual de entender lo que es Dios. Nosotros no tenemos la capacidad intelectual de entender lo que es infinito. Nosotros no tenemos la capacidad de entender qué es nada. Nada, la nada. O sea, Dios es todo. Y si Dios no hubiera existido, ¿cómo sería nada? Sería negro, sería blanco. Blanco es una cosa, negro es otra cosa. ¿Cómo sería? Nosotros no tenemos la capacidad de entender qué es nada, el vacío, mucho menos lo que es Dios, que es todo y en todos. El ángel del Señor
normalmente es entendido como una personificación, una anticipación de Cristo, el ángel del Señor o el ángel de Jehová. ¿eh? Es así que es visto teológicamente, no como alguien específico que guarda a todos nosotros. Y Un ahí, comentario de Arturo, yo creo que tenía a otro ver, comentario, pero aquí, dicha confrontación de Jacob no es una ¿sí? analogía el tiempo del fin, Puede ser. donde esta lucha será el parte del pueblo de Israel, judíos y actuales, que no creyeron en Jesucristo cuando Él vino hace 2000 años, tendrán que pagar con su muerte para estar en el reino de Dios, del cielos, pregunta, ¿no? Y es una manera de ver, sí, es un lineaje teológico, está todo correcto. Correcto de esa manera de pensar. Existe una manera de pensar, es que cuando Jesús venga y lleve a las personas que van a ser salvas, eh, la mitad de la tribulación, mucha gente va a poder morir y a partir de esta muerte martirizada puede acceder a los cielos. Pero ahí es un problema. Si eso es verdad, la salvación no está en Jesucristo. La salvación, porque cuando Jesús venga, va a retirar el consolador. El Espíritu Santo no estará más aquí. Y si esas personas, por martirio propio, van a acceder a la salvación, van a acceder al cielo, esto también quiere decir que personas en varios lugares del mundo que nunca escucharon hablar de Cristo y murieron de alguna manera sin saber o sin negar lo que no conocían, también van a ir al cielo. Entonces, es una manera de pensar y está todo bien, es una personificación, no hay problema cuanto a eso. Pero cualquier afirmación que se hace bíblicamente hablando tiene sus repercusiones desplegadas, o sea, eh, es una manera de ver, pero ahí tienes que resolver ese problema de que esas personas que van a morir eh, y van a pagar con su propia sangre la salvación. Entonces la sangre de Jesucristo no fue suficiente para todos. ¿Entienden? Vamos a discutirlo. Vamos a discutirlo. No hoy, pero podemos discutirlo futuramente. Eh, bueno, creo que ya es tarde. Ya es tarde. Estamos en el primer punto y vamos a tratar cuatro hoy. Pero estamos en el primer punto. Vamos a hacer lo Sí. siguiente. Después yo voy a mandar en los grupos el audio sobre hablar con los muertos y sobre la reencarnación. Eso, sobre los dinosaurios ya lo voy a matar ahora. ¿eh? Eh, Fíjate que en la narrativa, en la narración de la creación, los animales vienen antes que el hombre y la mujer. Y todo bien, hay personas que leen literalmente, piensan que son 6 días literalmente. Pero ya lo discutimos eso, ¿se acuerdan? Que las hortalizas y los vegetales nacieron antes que el sol, pero no estaba hablando de una secuencia biológica, físico-química. Recuerden, estaba combatiendo a los dioses del antiguo Egipto. Ya lo vimos eso en clase. Lo que quiero que ustedes entiendan es que posiblemente, no estoy afirmando, no estoy diciendo que es, pero es posible. Posiblemente pasaron muchos y muchos y muchos años entre la creación de los animales y del hombre. Y por eso que los dinosaurios posiblemente fueron mucho antes que Adán, Eva y toda su descendencia. Ah, no, pero yo creo que Dios creó también y propio Adán le dio el nombre de Tyrannosaurus Rex y de Velociraptor a los dinosaurios. Bueno, y te pregunto, ¿dónde está la Biblia de los dinosaurios? Ah, porque en Job dice sobre el behemoth. El behemoth es traducción para crocodilo o hipopótamo, no Tyrannosaurus Rex. Y hay fósiles, hay huesos. Ah, yo no creo en eso. Por ahí partimos para otra cosa. Eh, no creo en esas cosas. Entonces tú no debes tomar remedio, no tienes que ir al médico, no tienes que andar de coche, no tienes que usar celular, no tienes que usar Wi-Fi. ¿Saben que el Wi-Fi fue inventado por una mujer lesbiana? No lo vas a usar. La base de la computación fue también, hay una película sobre eso, sobre la base que fue importante para que podamos tener computación o computadoras o ordenadores, como tú dices, fue hecha por un homosexual inglés. La Entonces ahí yo te corbata. pregunto, la corbata, ni vamos a hablar de la corbata, que la corbata es peor todavía. La corbata que a veces, depende de la iglesia, no puedes entrar en el púlpito si no tienes corbata.
la corbata. Busquen el origen de la palabra corbata o de dónde viene el costumbre de usar cosas colgadas en el cuello. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. La Biblia es escrita para revelar lo que se puede entender sobre Dios y es para ser estudiada. Es para entender que hay poesía, hay libros históricos, hay leyes, hay evangelio, hay libros históricos y hay libros y partes que cuentan apenas cosas. Y eso es todo para que podamos aprender y crecer espiritualmente. Pero nosotros no podemos leer la Biblia como base científica para probar cosas. Tenemos que entender que cada una cosa tiene su propósito. La Biblia, ella es destinada para enseñarnos los atributos que son características, que se puedan entender de Dios y para que nosotros podamos entenderlos de alguna manera. Entonces, cuando él se presenta a Jacob, Dios no es así, Dios no es un viejito sentado en un trono. Dios es espíritu, Dios es mucho más do que eso. No sé si, sí, pero Salmos dice que sus pies tocan el universo, es prácticamente infinito y Dios es mucho mayor que el universo. ¿Entiendes? Ah, porque en Job dice que Dios midió los mares en la palma de su mano. Sí, es una manera, una figura de lenguaje para que podamos entender cómo Dios es grande. El océano que nosotros decimos es inmenso, él dice, cabe en la palma de su mano, pero no quiere decir que Dios es del tamaño de la palma, que en la palma de Dios cabe el océano, porque si no Dios es muy pequeño, el universo es mucho, 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 mucho más grande que eso. Es inconcebible el tamaño que tiene el universo. Y las nuevas técnicas ahora de los nuevos telescopios están mostrando. Son 13 millones de años luz. Es casi imposible de imaginar lo grande que es. Bueno, Dios es mayor que eso. Dios no se puede entender. Entonces, a veces, y encierro con esto, de ahí vamos a algunas preguntas si tienen, a ver si tienen un poco más de paciencia para escucharme. Eh, cuando pensamos en Dios, normalmente nosotros pensamos, Dios vino y luchó con Jacob. Dios mostró la espalda para Moisés. Dios se presentó, dijo, con mi fuerte derecha lo saqué del Egipto. Muchas veces Dios se muestra de formas con que nosotros lo podamos entender. Y nosotros pensamos que Dios es eso. Y Dios no es eso. Dios es incomprensible y Él se muestra de esta manera porque nosotros somos muy cortos de pensamiento. Nuestra manera de pensar, nuestra capacidad intelectual es pequeña, demasiado pequeña. Y Dios se muestra de una manera en que podamos entenderlo. Y ahí nosotros pensamos que Dios es solo eso. Y decimos, mira cómo este Dios es fallo. Nosotros somos fallos. Mi capacidad intelectual es terrible, es cortísima. Entonces yo no puedo decir que Dios es eso. Dios no es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es una manera de entender lo que Dios es. Y a partir de mis experiencias, ustedes tuvieron las de ustedes. Tengo seguridad que algunos de ustedes ya vio un ángel o vio algo y vio una luz y escuchó una voz y está todo bien. Dios no es eso. Dios es mucho, mucho mayor. Cuando antropomorfismo es que antropos quiere decir hombre, o sea, se pone en la manera, en la figura de un hombre para que lo podamos entender. Pero no quiere decir que Dios es aquello. Dios no es pequeño. Dios es inimaginable. Dios nos tiene que causar espanto, temblor, nos tiene que causar los pelos de punta. Dios nos tendría que dejar postrados porque es inimaginable lo que Dios es. Y ese Dios incomprensible, que no lo podemos comprender, que no lo podemos medir, que no lo podemos ni imaginar, vive dentro de cada uno de nosotros. ¿Entiendes cómo eso es terrible? Cómo eso es fantástico. ¿Entiendes cómo entender la Biblia, cómo leer la palabra es tan maravilloso? Es este Dios que se muestra fallo y pequeño y tocable para que nosotros podamos estar un poco más confortables. Él no se presenta como Él es, porque no lo entenderíamos. Entonces, Él se muestra
como nosotros lo entenderíamos. Por eso soy, los hice a mi imagen y semejanza, para que entiendan más o menos cómo yo soy, pero yo no soy eso. No se sabe el nombre real de Dios, ¿eh? Nadie sabe el nombre de Dios. ¡Ay, Jehová! Jehová es una manera como nosotros lo llamamos. Ah, Jehová Nisi, Jehová Shammah, Jehová Elohim. Todas son maneras de presentarse. Dios no, nosotros no sabemos el nombre de él. Por eso cuando Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, ¿quieres saber mi nombre? Nadie puede saber. La cultura hebrea dice que quien sabe el nombre de Dios muere en el mismo instante. Y es por eso que te digo que no era un ángel, que era una personificación de Dios. Sí, Mauricio dice, cuando Dios dice, yo soy el que soy, si te vas al original del hebreo, dice así, yo seré lo que seré. Duerme con esa banda ahora. En el hebreo no dice yo soy lo que soy, dice así, yo seré lo que seré. Y eso me deja muy feliz, porque si yo necesito un Dios que abraza, Él será un Dios que abraza. Si tú necesitas un Dios que te guíe, Él será un Dios que te guía. Si tú necesitas de una cura, Él será un Dios que te cura. Yo necesito un Dios que me ayude a trascender. Será un Dios de trascendencia. Yo seré lo que seré, es como decir, yo seré lo que necesite ser para ustedes, en el idioma y la capacidad de entender de ustedes, porque nadie sabe el nombre de Dios. El nombre de Dios en la cultura hebrea no se puede pronunciar. Era escrito, ¿no? Entonces, Era escrito, ¿no? Con oro y con, tal, pero no se pronunciaba, ¿no? no se pronuncia. El nombre de Dios no se pronuncia, porque nadie sabe el nombre de Dios. Y es por eso que él le dice, tú me preguntas el nombre. Bueno, ¿alguna última pregunta? Porque si no, vamos a quedar la madrugada entera. Yo creo que Breslemon dijo, bueno, es más comentarios. Profesor, dicen que muslo tatuado aquí está un poco fuera del profesor. Muchos dicen que su muslo está tatuado. Podemos hacerlo. Eso, así. Bueno, yo no sé, voy a hacer lo siguiente, porque yo no sé cuál es la cultura de Latinoamérica y cuáles son las cuestiones eh, doctrinales que ustedes tienen. Acá en Brasil, parte de los cristianos creen que hacer tatuaje es pecado, basados en Levítico, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y mucha gente dice, voy a hacer tatuaje porque en el muslo de Jesús está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. En verdad no es en el muslo, es en el tzitzi. En el ropaje judío tradicional, ortodoxo, no sé si ya notaron, hay unas cuerditas en las puntas de la camisa. Y en esas cuerditas está el nombre de la familia. En esos hilos que están colgados están unos nuditos y tienen el nombre de la familia y los colores específicos de la familia. Entonces, ese tzitzi, cuando tú tocas, es por eso que la mujer con el flujo de sangre toca en la orla de sus vestidos, o sea, toca en el tzitzi, o sea, en el nombre, en la categoría, en lo que él representa. Entonces, sí, cuando hablan de tatuaje levíticos 19 y 28, no está hablando de tatuaje como nosotros lo pensamos, está hablando de otra cosa. Sí, muchas Biblias dicen tatuaje, pero no está hablando, es solo leer el contexto. Dice así, no hagan marcas para los muertos, porque yo soy el Señor que los saqué del Egipto. O sea, él no quería que tengan las mismas costumbres, la misma cultura que los otros pueblos tenían. No tendrían que hacer esas marcas en homenaje a los muertos. Es sobre eso que se refería. Eso también no quiere decir que me haya tatuado toda la cara, todos los brazos. Mm, es una cuestión cultural, cultural. Tu iglesia, nadie se hace tatuaje, entonces no te hagas. Tú, soy menor, eh, mi mamá no me deja, entonces no te tatúes. Tengo 18 años y quiero hacerme un tatuaje. Piénsalo dos, tres veces. Hay unos lugares donde vas a trabajar que no te van a dar el trabajo solo por eso. Entonces, no es una prohibición bíblica. ¿Eh? Claro que hay personas que entienden eso como una doctrina, pero recuerden,
Doctrina bíblica tiene que estar en otras partes de la Biblia. Eh, 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 concuerdo con Raquel. O sea, te conviene. ¿Para qué lo quieres hacer? O sea, es tan importante. ¿Por qué? Pues la motivación, ¿no? ¿Cuál es la Porque, motivación? Recuerda que pues, Jesús dijo cuando estaban preguntando quién era el mayor, trajo un niño y dijo, sí, sí, tienen que ser como este niño. O sea, ¿para qué quieres hacer este tatuaje? Ah, quiero porque es bonito. Porque es bonito. Mm. Ah, porque voy a evangelizar. Agarra un folleto, una Biblia y voy a pregar, güey. Eh, o sea, ¿quieres hacer el tatuaje? Hazlo. Eh, pero piénsalo mejor. ¿Para qué? Pecado no es. Ahora, voy a hacerlo para llamar la atención, ¿no? Porque quiero mostrar a mis padres que yo mando mi cuerpo, mis reglas, my body, my rules. Ahí es pecado, porque estás haciendo para, para entristecer personas o para ir contra a las personas que están cerca de ti. eh, dos preguntas, una Marcela Hernández levantó la mano y otro Daniel Mendoza ha hecho una pregunta, pero creo que ya han contestado, pero hizo una pregunta, maestro, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién hizo a Ah, Dios? esa es la Es- pregunta de $1 trillón. Nadie hizo a Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios no existe, Dios es. Para que sea existente alguna cosa, tiene que salir de algún lugar. Y Dios no salió de lugar ninguno. Dios es. Simple así. Ah, no lo entiendo. Bienvenido al club. Yo tampoco lo entiendo. Pero es un acto de fe. Y eso es lo que nos diferencia de la mayoría de las creencias como un todo. Nosotros creemos que es así. Punto. Ah, ¿y cómo me lo puedes probar? ¿Entiendes lo que estás preguntando? Si es fe, no se prueba. Pruébame que Dios existe. No te puedo probar que Dios existe, porque Dios o tienes fe y crees, es una firme convicción de las cosas que no ves, pero sabes que es, y no puedes probar una cosa que es fe, porque si tú puedes probar que Dios existe, Dios no existe. ¿Entiendes? En el momento que tú conseguí, eso ya lo he visto en la universidad, y yo me mataba de risa, porque voy a probar que Dios existe. En el momento que tú pruebes que Dios existe, Dios no existe más, porque Dios es fuera del campo de la ciencia. Tú no lo puedes poner en el microscopio, no puedes entender un método científico. Simple así, simple así. Entonces no se puede saber quién hizo Dios. Dios no se hizo, Dios es. Marcela, puedes abrir el micrófono. Marcela Hernández, pero creo que no es Marcela Hernández, de otro nombre, ¿no? A ver. A Angélica, ver, Angélica. hermana Angélica, Angélica. Angélica. maestro, am, a medida que he ido conociendo la ciencia, he entendido más el amor de Dios. Es impresionante cómo cuando yo estaba en la preparatoria aprendí que el átomo era la parte más pequeña en la que se podía dividir una cosa. Pero ahora con el acelerador de partículas, sabemos Perfecto. que hay partículas mucho más pequeñas Ujú, y el creador es superior a eso. Él hizo todas esas cosas. Él hizo la energía atómica que nosotros no ujú. podemos ver con nuestros propios ojos. Entonces, ¿cómo podríamos ver al creador? Nuestros ojos están hechos de materia para ver materia. Es Ujú. imposible ver a Dios. Por eso Él dice, nadie puede verme y sin embargo vivir. ¿Por qué? Porque Él es energía de una calidad y de una altura que nosotros nos es imposible. Por eso yo me doy cuenta qué amoroso es este Dios, que nos dice cosas que están a nuestro nivel para que podamos acercarnos un poquitito hasta Él y poder entender poquitito acerca de Él. Por eso yo cada día, hermano y maestro, estoy más sorprendida de eso. Perdona, Angélica, nuevamente quita el micrófono, por favor.
Momento. Ahora sí. Decía Dale. Ahora que vino. muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias también a usted que nos orienta, el que está con los micrófonos. Muchas gracias, André. porque estoy Gracias. embelesada de todo lo que estoy aprendiendo. Qué Amén, gloria a bueno, Dios. Nuestro Dios nos les alegra mucho. bendiga. Amén, Venga, gracias. Marco Antonio, creo que le gustaría hablar, a ver. A ver. Creo ¿Quieres que no. quitar Marco Antonio Sánchez? Ahí, a ver, dale, tu micrófono, a ver. ¿Puede quitar el mute? A ver. ¿Puedes hablar? A ver si está funcionando. No, todavía no. Ah, sí, no. No debería. A ver. Ponga el mute y sácalo a ver si vuelve. Aprende tu micrófono a ver si funciona. Ahora. Cuando yo voy tomando un mate. Vale. Qué raro. A ver. Ahora, inténtalo. No, todavía no. Qué raro. Pero bueno. Aquí alguien dijo que no entendió porque yo dije que ni en la mente cabe cómo es Dios y todo más. Te explico en cuanto arreglan el micrófono. Eh, técnicamente, yo hago algunos estudios extras, soy muy curioso y estoy siempre estudiando, y creo que ustedes también, por eso están acá. Y es una información que me dejó muy, muy sorprendido. Hay un cirujano muy famoso acá en Brasil, que él trabaja cirugías, es un neurocirujano, y hace cirugías muy complejas de cáncer y todo más. Y él me estaba diciendo, a mí no, estaba diciendo en el artículo, estaba escribiendo, que nosotros no vemos con los ojos. Y yo paré para pensar y dije, sí, nosotros vemos con los ojos, yo veo con los ojos. Y él dice, no, nosotros no vemos con los ojos. La información viene por la retina y va por impulsos nerviosos hasta el cerebro, y el cerebro interpreta lo que nosotros vemos. Entonces nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, o sea, con las informaciones que nosotros vemos. Y ahí te pongo ahora yo, Samuel, una idea para que entiendas lo que te digo. Digamos que tú estás andando en una calle, sábado por la noche, medianoche, 1 de la mañana, en 1 de la madrugada, estás caminando, no importa por qué estás caminando, te tendría que preguntar qué estás haciendo 1 de la madrugada en la calle, pero bueno, estás caminando a 1 de la madrugada en la calle y pasas por un lugar de prostitución. También no sé qué estás haciendo ahí, pero bueno, estás pasando a la 1 de la madrugada por un lugar donde hay prostitución y hay una casa de prostitutas y ves a tu pastor saliendo de la casa de prostitución. ¿Qué es lo que tú piensas? Fíjate que no te estoy diciendo qué es lo que tú ves. Tú ves a alguien saliendo de una casa, pero tú sabes que esa casa es casa de prostitución. Tú sabes que este horario no es un horario adecuado para salir de una casa de prostitución. Y tú sabes que él es un pastor y es casado. ¿Y qué te estaría haciendo este pastor a la 1 de la madrugada en una casa de prostitución? Entonces, entiendes que tú no ves con los ojos y sí con el cerebro, a partir de las cosas que tú entiendes, que tú sabes, que tú percibes, que tú conoces. Y curiosamente, nosotros vemos a partir de nuestros sentidos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos y lo que degustamos. Te pregunto, ¿Dios se puede ver? ¿Dios se puede tocar? ¿Dios se puede degustar? ¿Dios se puede abrazar? No. Entonces nosotros no entendemos, porque nuestra capacidad de asimilar, nuestra capacidad cerebral necesita de
hechos concretos o correlaciones concretas. Yo sé que 1 de la madrugada, no es un local de padre de familia estar, porque tengo todo un contexto cultural que me dice, que me ha enseñado que eso está mal. Y yo podría ver apenas un hombre saliendo, pero yo veo a mi pastor a la 1 de la madrugada. Y ahí yo ya hago ya tengo un prejuicio, tengo una idea preconcebida. Él podría estar saliendo porque atendió a alguien, a un llamado, o porque fue a predicar, o porque fue a entregar una profecía a alguien que estaba allá. Pero la primera cosa que tú piensas es, en el domingo predica en la iglesia, pero el sábado a la noche está en el lugar de prostitución. Es así que nosotros vemos a partir de cosas que ya tenemos como referencia en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y es por eso que no tenemos cómo pensar en Dios, porque no tenemos una referencia que sea equivalente a lo que Dios es. Dios es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. Y por eso que es tan grande, es tan, pero tan grande que entra y cabe dentro de cada uno de nosotros que somos tan pequeños y mezquinos. Es por eso Pregunta, que, dime. Irving Flores, ¿quieres aprender tu micrófono, Irving? Por favor, después Nairobi tiene una pregunta. Sí, ¿me escucho bien ahí? Ahora sí, Sí, da. escuchamos, sí. Gracias, es que estoy Bienvenido. probando los audífonos. Bueno, sabe, pastor, fíjese, ahorita que estaba usted compartiendo desde empezando del corazón de los niños, y luego se fue tema tema por tema, y después llegó en un punto de los ángeles como mensajeros, y después llegó también en la parte de Jacob. cómo nosotros le damos forma a Dios, ¿no? O sea, realmente, yo todo eso que estaba escuchando de usted, ¿sabe a quién se me figuró? ¿Qué historia se me figuró? A Naamán, Vale. el general Naamán. Perfecto. Porque el general Naamán dice que en el capítulo 5 de Segunda de Reyes habla sobre que el general Naamán era un hombre valeroso en alta estima. Realmente como el corazón de un niño no estaba a su posición, a pesar de que tiene muchas cualidades buenas, pero todas esas cualidades no le ayudan a bajar su corazón para que pueda recibir una guía para ser sanado de su lepra. Porque dice que el general es de alta estima, pero como Dios lo ve, pero leproso. O sea, tendrá buenas cualidades de todas maneras, pero leproso. Es alguna enfermedad como pues, realmente no agradable, incurable y despreciable, ¿no? Entonces, yo cuando usted estaba compartiendo como ese tema, lo iba analizando un poco, cómo el general Naamán, cuando se enteró de que hay un profeta que lo puede sanar, él en su corazón formó a Dios. ¿Cómo es que formó a Dios? Dijo, ese profeta me va a recibir, y ese profeta pondrá sus manos, o incluso llegará a un ángel, yo no sé, puede ser de miles de maneras. O sea, y viendo que el corazón de Naamán es de un grado enaltecido, no de un niño. Por eso, cuando el profeta Eliseo se enteró de que Naamán lo iba a visitar, el profeta Eliseo, antes de que llegara Naamán, dijo, para que vea su propio corazón, él tiene que ver su propio corazón, yo no lo recibiré, mandaré a mi mensajero. Y cuando después llegó el profeta, perdón, cuando llegó el general Naamán, pues llegó los sirvientes o el mensajero, que te metas al río 7 veces para que tu piel sea lavado. Pero, ¿qué hizo el profeta? Yo pensé que iba a bajar y que me iba, no sé, ¿no? Así muchas cosas. Me iba a poner las manos, iba a orar por mí, iban a caer rayos, o a lo mejor iba a haber mucho show, ¿no? Pero el profeta nada más no se daba cuenta de su corazón, no se daba cuenta porque él viene con una postura que prácticamente, o sea, él sabe bien, en el fondo de su corazón sabe que necesita ayuda, necesita sanarse, pero su postura, el corazón enaltecido de su postura de un general, como en alta estima, no le permite recibir un mensaje tan sencillo como es cómo ser sanado, ¿no? Entonces uno de ellos lo hizo pensar, general, si usted puede hacer guerra, puede dar de comer, puede hacer muchas cosas, tiene poder para hacer tantas cosas,
¿Cuán sencillo sería meterse al río 7 veces y ser sanado? Es muy sencillo. Yo me imaginé ese corazón de un niño, fácil, o sea, un niño cuando un padre quiere decirle un mensaje a su hijo o una promesa, cuando ese niño fácilmente lo recibe, ¿no? Fácil. Lo recibe. Entonces, el general Namán no tenía ese corazón hasta cuando le hizo pensar uno de sus sirvientes. Usted puede hacer tantas cosas. ¿Cuán sencillo es meterse al río? Bueno, qué difícil sería. O sea, ¿qué tan difícil sería si se mete y no se sana? Pues bueno, ya lo intentó, pero ¿y si sí se sana? Pero el general que dice, yo me merezco más, yo merezco meterme en los ríos Farfán, el río tal, son mejores que ese. Entonces, se puede ver la postura del corazón. Por eso yo ahorita que lo estaba escuchando, dije, ese corazón de Namán se manifiesta fuertemente de cualquier persona. Por eso es difícil escuchar a Dios, porque la voz de Dios realmente es tan silenciosa, muy, 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 ¿cómo puedo decir? O sea, por eso en Salmos me parece que dice, de madrugada te buscaré. Como es un lugar que nadie te puede interrumpir para escuchar claramente a Dios. O sea, es un encuentro, es una comunión primeramente con Dios para saber el estado de nuestro corazón, en qué posición está, como un general valeroso en alta estima o realmente como la de un niño que recibe el mensaje fácil y sencillo, ¿no? Por eso yo Perfecto. quería compartir este tema, espero no haber. Genial. No, perfecto. No, una sola cosa, la lepra en la Biblia personifica el pecado se Sí, el trabaja como una pecado. lepra. Y hay otro detalle, recuerda que el mensajero que va y habla con Naamán, después cuando él se va, le quiso pagar al profeta, el profeta no quiso, ese criado se va y le pide la plata y los trajes que General Naamán trajo para pagar supuestamente al profeta. Y la lepra que tenía Naamán, que fue curada, se va para ese criado. O sea, el pecado fue transferido para a ese siervo que no había entendido cuál era el problema del pecado y la lepra. Es muy importante eso. Gracias por Gracias. compartirlo. Gracias, Gracias, Irving. gracias. ¿Alguien Eh, más? Creí que Nairobi. A ver, A ver, Nairobi. Ajá. ahora sí, Bueno, ajá, ahora sí Hola. puedo se escuchar. escucha. Sí, Dale. solo quería aportar algo. Nosotros los seres humanos tenemos el nervio óptico. El nervio Perfecto. óptico nos hace ver las imágenes correctamente, porque la retina, cuando nosotros vemos con nuestros ojos, la retina ve todo al revés, pero cuando pasa por el nervio óptico, entonces podemos ver las cosas como las debemos ver, porque sin el nervio óptico veríamos todo al revés. Ahí podemos entender que nuestros ojos naturales llegan hasta la retina. Viendo la imagen al revés, podemos ver solo lo que está mal en nosotros. Eso era lo que quería aportar porque el profesor Hernández Perfecto. hablaba sobre eso. Ajá. Hablaba sobre lo que nuestros ojos naturales, pero hasta Dios que no entendemos, solamente que tenemos que obedecer, hasta nuestro cuerpo lo hace así, porque nosotros realmente pensamos que los ojos, cuando tú abres los ojos y ves, estás viendo las cosas. No, hay un trato. De lo que ves pasa a la retina y de la retina pasa al nervio óptico y el cerebro entonces te arroja la imagen correctamente. Eso era lo que quería aportar solamente. Perfecto, Nairobi. Perfecto. Y es así, es cuando estudiamos un poco más y estudiamos biología y esa parte de neurociencia y todo más, nos damos cuenta cómo Dios es perfecto y cómo muchas cosas mistificamos. Ponemos un misticismo en una cosa que no es mística, que no es espiritual, es física. Entonces, cuando la imagen se representa en el globo ocular al revés, que es una manera física de ver las cosas, tiene que ser interpretado por el cerebro. O sea, va la información por los neurones en una forma de transcurso bioquímico
y es interpretado de alguna manera, y mismo que los hombres digan más o menos cómo funciona, en verdad ni los médicos saben normalmente cómo se hace. Sabe que las memorias están en una parte, la visión está en otra parte, el olfato en otra parte, pero no saben necesariamente cómo eso de verdad interactúa y cómo eso es posible. Hay una parte que no se puede entender, se puede apenas describir, pero no se puede entender. Cuando pensamos los mismos síntomas de taquicardia, de boca seca que te da cuando estás enamorado, te da un ataque de pánico, o sea, agorafobia, o sea, nosotros podemos describirle el síntoma, pero no entendemos necesariamente cómo eso funciona, cómo eso afecta, cómo una memoria me hace ser de una manera o de otra, y cómo tenemos algunas enfermedades mentales y esa salud mental que a veces los cristianos no discuten mucho. Es un buen tema para que podamos abordarlo de aquí a algunas clases para adelante. Muchas gracias por tu contribución. ¿Alguien más? André. Yo creo que no, deja ver los comentarios. Un momento. Yo creo que no hay más comentarios. Dejar quedar, tiene horario de encuentro de la persona. Solo preguntas si fueron creados para ayudar al hombre. Solo para preguntar, Marcos Antonio, ¿no? O sea, los ángeles fueron creados para ayudar al hombre. No, 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 no. Los ángeles Alabar no a fueron Dios. creados para ayudar al hombre. Los ángeles son seres celestiales que fueron creados antes que el hombre. Eso es importante. La Biblia no dice cuándo exactamente fueron creados, pero en la creación ya estaba Dios, el Espíritu Santo, Jesús y los ejércitos celestiales. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, en el hebreo, en el original, dice los ejércitos celestiales también. Por eso Dios es el Señor de los ejércitos. No tiene que ver con la iglesia. La iglesia no es el ejército de Dios, son los ejércitos celestiales que son bien diferentes a nosotros. Queridos hermanos, creo que por hoy estamos bien. Vamos en los grupos, son 3 grupos, en los grupos yo voy a poner sobre hablar con los muertos, y sobre la reencarnación también, que es algo que son temas que nos habíamos propositado hablar. Y cualquier tipo de duda. Sí, Arturo ha sugerido, Arturo Razo ha dicho algo sobre, ahora no me acuerdo, Arturo, has dicho algo sobre dejar como tarea de casa sobre reencarnación y sobre eso, ¿no? Como si fuera una tarea de casa. Muy buena idea, Arturo. Voy a hacer lo siguiente. De aquí a poco le mando a André y André manda en los grupos. ¿Qué les parece sobre reencarnación y sobre hablar con los muertos y todo más? Me gustó la idea. Va a ser la tarea para que podamos también interactuar entre nosotros. André, entre hoy y mañana el grupo queda abierto. ¿Cómo No, hacemos? ahora no, pero creo que mañana podemos o abrir o enviar el Bueno, audio, alguna cosa ahí como una sugerencia, ¿no? Bueno, mañana entonces, mañana tenemos novedades, entonces cómo vamos a hacer eso, pero vamos a aceptar la sugestión de Arturo, que va a hacer una tarea. Ya empiezan a buscar, si quieren, sobre hablar con los muertos y sobre reencarnación, porque ahí es la doctrina espírita y hay otras culturas religiosas que hablan con los muertos, que incorporan y todo más. Vamos a hablar un poco sobre eso en Vale, la tarea. quien no ha visto las clases anteriores está en YouTube. Las clases podemos repasar aquí. Y esta clase de hoy dejamos grabada también para la próxima semana ya también, para que vean. Perfecto. Que los Estamos. bendiga. Es un gusto siempre estar con ustedes y nos vemos. Hasta la Venga, próxima clase. abrazo, nos vemos. Aquí, Javier, sobre la cremación. Vamos a hablar sobre la cremación también. Es pecado cremar. Mucha gente tiene esa duda, ¿no? Si mi pariente es cremado cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar? Mira, si gente que murió a 200 años va a resucitar, ¿cuál es el problema que ustedes tienen con cremación? Pero vamos a discutirlo después, ¿eh? O sea, es un milagro, ¿eh? El mar va a devolver sus muertos. Ahí tú preguntas, ¿cómo? Si a uno viene un tiburón y le come la pierna y otro con otros peces y
Es un milagro, o lo crees o no lo crees, así de simple. Bueno, nos vemos en la tarea, nos vemos a partir de mañana. Dios bendiga. Venga, Ah. nos vemos.